oración y a la asistencia al culto. Aunque no viajaron, los que viajaron aún más. Sin embargo, deseamos que su corazón esté pensando en el Señor, dependiendo de Él, para que, aún en este momento en el que todos están abocados al placer y al gusto de la carne, cada uno de sus hijos esté pendiente del Señor, para que Él esté obrando en sus vidas. Y en medio del descanso de la carne, estén descansando en el Señor. No se van a olvidar que el día próximo viernes en la noche, este viernes que viene, tenemos reunión de matrimonios. En la noche acá en la iglesia. Seguramente les van a volver a dar el recordatorio, pero aparte en un tiempito. Es bien importante que vayamos consolidando cada uno de nosotros, pero también a nuestra familia en la palabra del Señor. Y un día al estar orando, David al final dijo que queremos una mente positiva, y de eso se trata la prédica de hoy. El título es una mente positiva, y él aclaró que esa mente positiva no es pensar en positivo, no es desear que las cosas vayan bien, sino es estar afirmados en el Señor. Y es que todos queremos tener pensamientos positivos, optimistas, pero nos chocamos con la realidad porque algo falla y nos pone los pies en la tierra. Recientemente, este viernes pasado, el suegro de mi sobrina, que vino un par de veces con su bebito, fue al banco y temprano, a las 7 de la mañana, en el Banco Unión, y se cayó. Y se fracturó la cadera. Bueno, diríamos, si él ha salido con la idea, sí, hoy día creo que no me va a ir muy bien, ¿no es cierto? O sea, tal vez hasta me fracture algo. Yo creo que ha salido con el deseo de decir, bueno, hoy día quiero hacer lo que tengo que hacer, voy a ir al banco, retiraré, no sé, voy a hacer mi transacción y me regreso a casa. Y temprano para colmo. Bueno, estuvo 12 horas en el Hospital Obrero, esperando tener una cama en la cual estar seguro para que lo operen. ¿Y cuándo creen que le van a operar ahora que es carnavales? Bueno, el jueves recién regresa el médico porque está yendo a un congreso. Entonces, no todo te sale como tú quieres. No queremos un futuro malo, pero desconocemos los alcances del fenómeno del Niño, por ejemplo. Nos dijeron que iba a haber mucha lluvia. Hasta ahora en la ciudad de La Paz no hemos visto tanta. Pero sí, en el Beni están lamentando porque ya se ha inundado varias veces. Y hay sequía también. ¿Y qué puede haber? De repente podamos tener desabastecimiento de alimentos en los mercados. Y no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación económica de cuasi estabilidad. Y tal vez empiecen a venir el tiempo de las vacas flacas. Bueno, ayer hablábamos con mi hija, ¿qué crees que va a pasar si ganara el no? No sabemos en realidad, ¿no es cierto?, de cómo reaccionará el gobierno. ¿Cómo lo tomarán? No les estoy diciendo que voten por el sí, por temor a cómo va a reaccionar el gobierno. El Señor ponga en ustedes la decisión sabia. Entonces conviene sintonizar nuestros pensamientos, nuestra forma de sentir, con la de Cristo. Así, todo lo que hagamos y toda la manera en que vamos a encarar nuestra vida va a cambiar para bien. El pasaje de hoy está en Filipenses, en el capítulo 2, los versos del 5 al 8. Y dice así, Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Y Dios, te damos gracias porque tú has puesto en tus hijos tu espíritu y has puesto también en nosotros ánimo y voluntad para estar aquí. Permítenos, Señor, que tu palabra sea expuesta con claridad
y solamente se diga lo que tú quieres decir a tu congregación. Que asimilemos lo que tú nos vas a hablar hoy y que todo lo que hayamos recibido como enseñanza nueva la podamos aplicar en nuestras vidas y podamos hacer, Señor, que nuestras vidas sean transformadas por tu palabra y de ese modo poder influir también al resto de tus hijos, mucho más en aquellos que hoy están y no te conocen. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué propone Jesús para este tiempo? El punto número 1 es no valorar demasiado las cosas. Versos 5 y 6 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es pensar como Jesús, que siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. En la segunda carta a los Corintios, en el verso 9 del capítulo 8, les dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos, el Señor Jesús no solamente no estimó su condición de Dios, porque Él es Dios, es de la misma naturaleza de Dios, es inmutablemente Dios. No valoró existir en igualdad con Dios como algo a que aferrarse para no perderlo. No se aferró a la igualdad con Dios, reteniéndola para sí celosamente, sino que se despojó de ella de forma voluntaria, pero no lo hizo porque quería quedar bien. Pero no lo hizo porque no tenía nada más que hacer. Lo hizo por amor a la humanidad. Él no tenía la obligación de venir, no tenía la obligación de tomar la forma de hombre y llevar ese cuerpo al martirio de la cruz, pero lo hizo porque amaba y ama a sus hijos. Entonces, no valorar demasiado las cosas es dejar de sentir apego por lo que tenemos. Tal vez digan: sí, pero a mí me ha costado mucho trabajo tener la casa que ahora tengo. Tal vez ha costado demasiado esfuerzo pagar las cuotas de mi auto y debo tener ahora mi auto. No digo que se despojen de lo que tienen, sino creer que todo viene de Dios. Que lo que tú en este momento estás disfrutando, ya sea de un buen trabajo, o de un trabajo estable por lo menos, de una residencia, que tengas una casa o un departamento, que tengas una familia, que tengas un lugar donde comer y alimentarte, todo eso proviene de Dios. Entonces, si tú valoras a Dios más que a las cosas, vas a poder realmente valorar lo que Dios hace en ti. La idea que Dios tiene es que lo material se corrompe y se destruye. Por eso, si te aferras demasiado a las cosas y valoras por demás las cosas, vas a sufrir una decepción, porque todo se acaba, se agota, se destruye. Y en el caso de la tecnología, se vuelve obsoleta. Y entonces de pronto tienes que cambiar o toda tu computadora o el equipo complementario. Y entonces nunca vas a tener la satisfacción completa. Debemos usar y no atesorar. Lo importante es que tu corazón está en querer utilizar lo que Dios te ha dado de buena manera, disfrutar el tiempo que te lo deja contigo y luego seguir gozando de lo que el Señor te está proporcionando. No valorar demasiado las cosas es dejar de culpar a los demás de lo que pasa conmigo. Sucede siempre que cuando uno está en un trabajo y dice: bueno, si acabamos pronto esto, ¿no es cierto?, nos vamos a dar un tiempo de descanso del trabajo. O sea, si acabamos el inventario, si logramos concluir la parte contable, tendremos el descanso, pero resulta que alguien no hace su tarea y entonces hay que echarle la culpa. Y hacerlo sentir mal si se puede. Las circunstancias nos pueden hacer perder el gozo y las personas también pueden traernos problemas.
robándonos ese gozo. No es que siempre esta mi familia me causa problemas. Y yo quisiera estar en un lugar temprano y no puedo porque ellos demoran en salir. Hay algo que está mal en tu corazón. Debes pensar que la humildad es lo único que honra a Cristo. ¿Te das cuenta que cómo puedes pedir un favor? ¿A alguien te vas a acercar y le vas a decir, oye, haz esto? Si no es tu empleado, si tú no le pagas, va a ser muy difícil que lo haga. Si es alguien a quien tú le estás pidiendo como un favor, lo que tienes que hacer es humillarte. Amigo, ¿realmente tú me podrás hacer este servicio? Tienes que humillarte. Si no, no hay forma en la que tú puedas honrar a Cristo. No hay manera en la que tú puedas ver a Cristo obrar en tu vida si no te humillas. El orgullo causa mucha intranquilidad y miedo, pero la humildad trae gozo y paz. Cuando tú te acercas delante del Señor, eres capaz de decirle, Padre, creo que merezco esto y es hora que me lo des. O tienes que humillarte. Y tienes que acercarte delante del Señor con corazón humilde. Señor, tengo una carga en mí. Tengo un pecado del cual no me puedo separar. Me humillo delante de ti para que tú me lo quites. Deseo que tú obres en mi vida. Deseo ver la paz que tú has prometido para los que creen en ti. Y por eso me humillo. Pero si altaneramente dices, no, está bien el Señor, bueno, finalmente estoy leyendo mi Biblia, soy cristiano, ¿qué más el Señor debería obrar en mi vida? No vas a ver la obra de Dios en ti. Debes humillarte. Y bueno, la iglesia ofrece los espacios. ¿Para qué? Para que aprendas más del Señor y un tiempo de discipulado hermoso en los días jueves, y hay muchos que le están sacando provecho a ello. Y según me comentaba el responsable del grupo, hay hermanos de otras iglesias, o de otra por lo menos, que están asistiendo. Bien, si la gente de otra iglesia es capaz de valorar aquello, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué dejamos pasar la oportunidad? ¿Sabes por qué es? Porque digo, ¿qué me van a enseñar? ¿Qué más puedo aprender? Ya soy salvo. No necesito. Tienes que bajarte, puedes estar orgulloso. En la reunión de matrimonio seguramente algo vas a aprender. No, ¿para qué ir a perder el tiempo con esos hermanos que solamente se reúnen? El Señor va a obrar a través de esos hermanos. Y pronto tendremos Soanza. Y tendremos niños. Y niños que traerán papás. Y tú dirás, bastante con mi problema, ya no quiero más, ni nuevos papás, ni nuevos niños. Estoy bien así. Tienes que humillarte para que el Señor obre en tu vida. Y vas a ver a la iglesia vivir fervientemente. No digo que tengamos una iglesia de 500 miembros. Digo una iglesia de hijos que viven la palabra de Dios. ¿Qué propone Jesús para este tiempo? Y entonces el punto número 2 es valorar a las personas. Si no tienes que valorar en alto grado las cosas, entonces tienes que valorar a las personas. El verso 7 dice sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se vació a sí mismo. El término original de esa expresión es como sacar el contenido completo de un contenedor y dejarlo vacío. O como derramar su contenido hasta que no quede nada dentro. Y no solamente se vació, se quitó lo que tenía, sino asumió la actitud de un esclavo, que depende de lo que piense y diga su Señor. Estaba listo para servir a la humanidad, una humanidad que no tenía merecimientos ni tiene hasta ahora, y él no retaseó ni un solo esfuerzo. Valorar a las personas es no pensar en uno mismo, sino en Cristo y en los demás. Un famoso predicador dijo, la humildad no es pensar mal de uno mismo,
es no pensar en uno mismo. Es tener una vida sujeta por completo al Padre. Es vivir una vida agradable a Dios. Ya lo decía Jesús en el Evangelio de Juan, reflejado allí, en el capítulo 8, en el verso 29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿En algún momento has sentido soledad? ¿Has creído que Dios ya no está contigo? Ponte a pensar en lo que estás haciendo. Ponte a pensar si lo que estás haciendo le agrada a Dios. Ponte solamente a valorar lo que tu corazón te manda hacer. Con algunos hermanos que tuve la oportunidad de comunicarme en estos días, me dijo un hermano, de repente vamos a ir de viaje, y yo les dije, yo estoy orando por los bloqueos. En realidad estaba orando para que no se levanten los bloqueos, para que no viajen, para que se queden. Bueno, no hemos sabido de algunos que porfiadamente han ido y han caminado harto en medio de los bloqueos. Está bien, que sea su forma de entenderle al Señor. ¿Haces lo que le agrada al Señor? ¿Vives realmente deseando ser agradable a Él? Si valoras a las personas, vas a creer que puedes ser de bendición a los demás. Vean ustedes que la expresión del pasaje dice que Jesús se humilló a sí mismo. Se hizo pecado para ir voluntariamente a la cruz. Cuando nosotros lo vemos desde esa óptica, nos parece simple. Sí, en realidad fue a la cruz. Mucha gente ha quedado conmovida con una película que vieron hace unos años, La Pasión, donde se ve con mucha crudeza todo el martirio que pasó Jesús. Súmenle a eso, en los dolores físicos, la cantidad de vituperio que tuvo que haber cargado para sí cuando todos lo insultaban, cuando todos lo humillaban, cuando todos lo maltrataban verbalmente, y aún cuando estaba en la cruz le decían, ¿por qué no te bajas? Y él, obedientemente, con la humildad que solo lo caracteriza a Jesús, se pudo mantener firme haciendo lo que le agrada a Dios. ¿Será que tú puedes aguantar que te maltraten, que te insulten, que desprecien lo que haces? ¿Que te hagan sentir mal delante de los demás? ¿Será que tú puedes soportar aquello? Yo te garantizo que no, si no estás firme en la palabra. Si no estás firme en la roca, no lo vas a poder hacer. Entonces, ¿cómo puedes ser de bendición a los demás? Simplemente ocupando el tiempo en pensar en los demás. Cuando empiezas a pensar en los demás, dejas de pensar en ti. Y dices, ¿qué puedo hacer yo para que los demás se sientan bien? Por ejemplo, en el culto, estar ahí, estar temprano, influir en ellos, que sepan que mi corazón arde por el Señor. Y cuando hayan las reuniones de los ministerios, en las reuniones de mujeres, las reuniones de varones, estar allí para mostrarles que yo los respeto a ellos también. Y que deseo que eso sea de bendición para todos. ¿Y cómo más puedes ser de bendición a los demás? Es dedicando más horas a tu familia que a tu descanso. Yo sé, yo entiendo, y en la congregación tenemos muchos jóvenes, matrimonios jóvenes que tienen hijos entre niños y adolescentes. Y sabemos nomás a los papás lo que nos cuesta llegar después de un día de trabajo
y tener que estar atendiendo a esos niños que están haciendo alboroto y que tienen pilas todavía como para unas 3 horas más. Y cuesta. Bueno, a veces a mí como abuelo me cuesta mucho más todavía, porque agréguenle que al esfuerzo que uno quiere hacer, tiene que agregarle la incapacidad física que va mermando la edad. Pero otorgarles ese pequeño tiempo a tu familia, más que a ti, hace que seas de bendición y hace que valores más a las personas y entonces hace que te parezcas un poquito más a Jesús. Cuando dedicas tu mente, tu corazón a los demás, hace que el Señor obre en tu vida. ¿Qué propone Jesús para este tiempo? El punto número 3 es obedecer humildemente a Dios. Eso propone Él. Verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es Dios, pero tenía todas las características de un hombre. Vino con una apariencia humana que todos podían reconocer. Cuando lo veían por la calle decían, ese es Jesús. Tenía una apariencia que todos la reconocían. Por ahí algunos decían, ese es el carpintero. Sin embargo, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo probaron que la manera de ser exaltado es humillándose delante del Señor. ¿Y cómo puedo obedecer humildemente a Dios? Pensando que no hay gozo o paz en el orgullo y la vanagloria. No hay gozo o paz en el orgullo y la vanagloria. Es estar confiado en la comodidad es engañoso. Y uno cuando habla de comodidad puede decir, sí, claro, es tener todas las comodidades. La comodidad es estar donde estás, cómodo, y no quieres hacer nada más. No importa cómo te encuentras, el asunto es que ya no quieres agregar más a tu vida. Hay reunión, no, ya no. Y de pronto va a haber un tiempo de evangelismo, no, ni a mí ni me cuente. Que hay que llevar a los niños a la tarde del sábado para que disfruten de alabanza. No, pues estamos cansados todos aquí. Estoy cómodo. Es un peligro. En Proverbios 16, verso 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La palabra de Dios te dice que antes de que tengas una severa prueba de parte del Señor, lo que vas a tener tú es altivez y orgullo. ¿Estás de repente en una posición altiva, en la que crees que estás bien, que todos te merecen respeto, que todos deberían hacerte honra y honor? Prepárate que viene una caída. No lo digo yo, ni te estoy amenazando. Dice la palabra de Dios que eso es lo que va a provocar tu altivez. No es que el Señor quiera escarmentarte, no es que el Señor quiera maltratarte, sino que va a corregir tu orgullo. El que tiene la frente alta seguramente va a sufrir una dura caída. Cuando creemos que tenemos derechos, fue una organización de espacios, Comunidad Cristiana de Restauración. Viene de parte del Señor. Y si tenemos que asumir un sentir sumiso de Cristo, podemos esperar gozo y paz. Esa paz y ese gozo que solo Él puede dar. Cuando tú haces algo que no es apropiado y te humillas, quiere decir, lo reconoces, nadie es que te tires al suelo, lo reconoces, que no estuvo bien, ya sea que ofendiste a alguien o ofendiste a Dios. El Señor va a obrar en tu vida. Es que la humildad te abrirá las puertas de la obediencia
a una vida verdaderamente cristiana. Esta es una frase que quisiera que se la pongan mucho en su mente y luego en su corazón. La humildad te va a abrir las puertas de la obediencia a una vida cristiana verdadera. ¿Crees que te falta vivir una vida cristiana? Ya hace mucho que entendiste el Evangelio, hace mucho que estás viviendo una vida cristiana, pero todavía tiene sus mediocridades, todavía tiene sus altibajos. Algo de humildad te está faltando. La humildad te va a abrir la puerta a la obediencia para vivir una vida cristiana verdadera. Humilde para hacer todo lo que Jesús manda. Lo que manda Jesús no lo puedes hacer si no tienes humildad. ¿Qué deseo puedes tener de orar por los que te lastiman? ¿Por qué tendrías que tener ganas de perdonar a los que te hieren? ¿Qué te movería a hacer el bien a los que te hacen el mal? La humildad de Jesús. No puedes hacerlo de otra forma, sino te humillas para poder hacer que el Señor obre en tu vida y tú puedas hacer lo que a Él le agrada. La soberbia trae malestar con los demás y un grande mal de parte de Dios. Vamos a ver el pasaje de Números 15, los versos 30 y 31, que dice así: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre él. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra de Dios? Que si tú menosprecias lo que Dios dice, no, eso es difícil hacer, está bien para Jesús porque Él era perfecto, no, ahorita me falta crecimiento espiritual todavía, yo no puedo, recién acabo de convertirme. Cuando tú pones todas esas cosas en tu corazón, dice la palabra, que ultrajas a Jehová. Y por lo tanto, puedes ser cortado de medio del pueblo. Quiere decir que no eres parte de su pueblo. Quiere decir que si realmente te gusta vivir así, no eres parte de él. Y que estás equivocadamente y que deberías ver tu corazón nuevamente para ver si realmente el Señor ha tocado tu vida. Si no te importa herir y lastimar a Jesús, algo no está bien en ti. Solamente podemos esperar que el orgullo nos deje heridas en el alma, y es un pecado contra Dios. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 21, el verso 4, dice así: la altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Así es que si tú crees, hermano, que está bien el que tú te pongas en una condición de intocable, de que a mí no me miren, conmigo no se metan, el Señor dice que lo que estás viviendo es pecado. El Señor dice que tienes que dejar esa actitud pecaminosa para empezar a vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuánto de tu vida hoy está siendo mancillada por el pecado? Y lo peor es que de repente has quedado en tal estado que ya no tienes deseo de arrepentirte, ya no te da ganas, ya no crees que está mal
piensas que puedes estar en paz aún viviendo en pecado. Vamos a concluir. Tenemos hoy día Santa Cena. Y es que todos podemos llegar a tener una mente positiva. Como dijo mi hermano David al cerrar la alabanza, todos podemos llegar a tener una mente positiva, una mente semejante a la de Cristo, dejando de valorar demasiado las cosas, inclusive por encima de Dios, dejando de culpar a los demás de lo que no puedo conseguir, porque creo que merezco, porque creo que eso me deben a mí, reconociendo que Dios está al control de todo. Considerar a los demás como Cristo lo hizo conmigo. ¿Cómo eras tú, querido hermano, hermana, antes de que el Señor tome control de tu vida? ¿Eras un tipo perfecto, brillante, realmente santo, ya casi te faltaban solamente las alas y la aureola? ¿O eras como yo, un hombre pecador que fue rescatado del fondo del pozo del pecado? Si es así, si esa fue tu condición antes de que el Señor tome tu vida, tienes que considerar a los demás que Él tuvo consideración de ti. Aunque sé que obedecer a Dios es muy difícil, es preferible ser eso que ser soberbio y orgulloso, es decir, pecador, incorregible. Deberías siempre procurar ser de bendición para los demás, porque la soberbia y el orgullo son pecados. Claro, tal vez al escuchar este mensaje te das cuenta que estás atrapado por una vida de pensamientos errados, de orgullo y de soberbia. Es el tiempo de hacer las paces con el Señor. Vamos a tener Santa Cena y es el momento en el que tú te puedes reconciliar con Él. Pero no esperes la siguiente Santa Cena para volver a hacer una paz con el Señor, sino inmediatamente que peques, hazlo. Dejar de sentir esa forma altiva de existir para vivir el cristianismo verdadero. La mitad solamente la tienes si depende tu vida de Jesús. Es el tiempo de la reconciliación. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.